Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema atractivo que es qué le pasó a Latinoamérica, por qué ha reaccionado distinto que en otras circunstancias del pasado, y en realidad sobre si hay tal cosa como Latinoamérica. Si en realidad la región como concepto ha perdido entidad. O sea, si han pasado cosas que han hecho que ciertos países tengan un comportamiento y una actitud diferente del resto. A mí me parece que entender a Latinoamérica requiere pensar sobre todo cómo fue ese desarrollo de la misma después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica, al revés del resto del mundo, y sobre todo en comparación con el este asiático, creció con una estrategia muy cerrada, muy aislacionista, en base a una fuerte sustitución de importaciones. Esa estrategia, como todos ustedes saben, tenía, digamos, un sustento intelectual en la presunción de que el valor de sus recursos naturales se iba a deteriorar a través del tiempo. Y se iba a deteriorar porque básicamente el progreso tecnológico ocurría en los bienes que no eran de base agropecuaria o mineral, y que la concentración de la asignación de recursos en los bienes que surgían de su dotación de recursos naturales iba a empobrecerlos estratégicamente. Por supuesto que esa teoría, desde que fue elaborada, fue sumamente discutida, no solo en si eran verdad los números, o sea, sobre si las series usadas eran las relevantes, y sobre si era verdad que el progreso tecnológico era más intenso en los bienes industriales que en los bienes agrícolas, y sobre si era verdad esa hipótesis que era muy contradictoria con las hipótesis clásicas. Ustedes saben que David Ricardo escribió exactamente al revés. O sea, la hipótesis clásica era que los precios de los bienes agrícolas se volvían extraordinariamente elevados porque se acababa la tierra, es decir, el ecologismo de hoy. O sea, los recursos naturales no van a poder mantenerse par y paso con el crecimiento de la población, y en consecuencia los precios de los bienes primarios se van a volver excepcionalmente caros, y eso es lo que va a generar el estancamiento. Esa era la posición de los clásicos. Los intelectuales latinoamericanos invirtieron esa hipótesis, hicieron exactamente la opuesta. El problema es que el progreso técnico se verifica en los bienes industriales, el sistema sindical de los países desarrollados hace que se conserve ese valor y se produce un deterioro sistemático. Aunque uno acepte esas premisas, no necesariamente se sigue que lo que conviene es producir bienes industriales. Pero no voy a hacer esa discusión ahora. Esa es una discusión intensísima en los 40 y los 50 sobre qué consecuencias alocativas tenía esa presunción. Simplemente digo que bajo ese influjo intelectual muy poderoso en esa época se desarrolló un esfuerzo de sustitución de importaciones enorme en toda la región, enorme. El proceso de sustitución de importaciones tiene limitaciones. Esas limitaciones van apareciendo con el tiempo, es decir, los tramos de sustitución de importaciones en la industria más liviana, en la última etapa de producción, es muy fácil sustituir. A medida que uno va avanzando hacia bienes más tecnológicos o hacia bienes que requieren enormes economías de escala, o, que es muy parecido a la economía de escala, enormes inversiones de capital, las posibilidades de hacer la sustitución de importaciones se van volviendo muy dificultosas.
intentar sustituir bienes que tienen una impresionante economía de escala con un mercado muy pequeño, lo que lleva son a sobrecostos que van pegando en el resto de la cadena. Y ese resto de la cadena, para competir, necesita subsidios crecientes. Eso, si uno mira la experiencia de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay, con distintos costos, fue ocurriendo y fue agudizándose. El mundo en el que convivía Latinoamérica en esa época era un mundo de un rápido crecimiento mundial. Un mundo que crecía explosivamente en dos dimensiones. La primera era en el producto y mucho más en el comercio internacional. O sea, el comercio crecía mucho más que el producto. En esas condiciones Latinoamérica tiene una performance débil respecto a otras regiones del mundo, pero una performance que hoy nos impresionaría. O sea, una performance de crecimiento de 4 a 5% anual, que en promedio era un número impactante, sobre todo en algunos países con crecimientos estremecedores. Por ejemplo, el México de los 50 y los 60 creció espectacularmente, el Brasil del milagro económico entre el 64 y el 74 creció espectacularmente, es decir, Brasil creció a un ritmo sencillamente excepcional, y el pesimismo sobre las dificultades que esto tenía existía. Por eso eran los mecanismos de buscar acuerdos de complementación económica, por supuesto que siempre eran mal hechos, porque lo que nos queríamos vender era lo que no producía. Y como todos hacíamos lo mismo, en general todos teníamos los mismos productos. O sea, lo que hacíamos en términos de teoría económica era desviar el comercio, es decir, comprábamos cada vez más caro en vez de cada vez más barato. Le comprábamos a socios que eran más caros que el proveedor extramuro, y eso nos iba debilitando, pero ese era el modelo de crecimiento. Ese modelo de crecimiento tiene, a mediados de los 70, y ustedes dirán, ¿para qué toda esta historia? Esta historia tiene lógica con lo que viene después. Un condimento de ese proceso, ¿cuál fue? Una alta inflación en toda Latinoamérica. Uno de los mecanismos de financiamiento por parte del Estado, que intervenía masivamente, no solo con la protección aduanera, sino con una serie de reglas y de empresas estatales, era usar intensivamente como mecanismo de financiamiento el impuesto inflacionario. La inflación en Latinoamérica era mucho más alta que en el resto del mundo, muy notoria en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, menos notable en México, hasta las grandes devaluaciones del 76. Yo diría que cuando viene el primer shock petrolero y el mundo desacelera violentamente su crecimiento, todos estos países se encontraron con una situación límite, extraordinariamente complicada, excepto naturalmente los petroleros. Venezuela, México y Ecuador tenían la ventaja de que había subido el precio, pero el resto se encontró en una situación muy compleja. ¿Qué fue lo que hicieron los países latinoamericanos? Recuerden ustedes, altísima intervención, mucha inflación, mucho estatismo, no solo en el dirigismo económico, sino en la propiedad pública, en los bancos públicos, en los seguros, en la siderurgia, en la petroquímica, en la electricidad, bueno, yo recuerdo un estudio que yo participé allá en el año 75, el Estado en Argentina tenía 800 empresas. Tenía hasta cabaret, o sea, claro, porque la dimensión de la intervención del Estado era formidable. Digo, nos hemos olvidado, pero dadas las cosas que pasan, es mejor